Perfecto, estamos grabando. Bien, información importante. En primer lugar, eh, tengo entendido que ya todos estamos en la plataforma, ¿ok? Eh, no sé si han entrado en estos últimos días, pero es posible que ya hayan notado que ya muchos temas, muchos tópicos que antes quizás los que pudieron entrar por primera vez estaban, ya no están. Es debido a que se ha ido acomodando la plataforma para agregar los nuevos temas. ¿Ok? Por eso ustedes ven que, que como que cambió todo. Quizás, profe, pero miren, ahí habían algunos materiales interesantes. Es posible, pero no son los que corresponden a Infotep. ¿Ok? A nosotros nos auditan y los tópicos que nos van a auditar son los que ellos nos facilitan y los que ellos nos informan que son los que tenemos que dar. Por eso pueden ver que eh, actualmente no está como estaba anteriormente. Cabe destacar que ya todos los videos van a estar siendo subidos en esta semana. O sea, dígase en este caso, tanto este video esta grabación que estamos haciendo ahora, esta reunión, y las reuniones pasadas, dígase la reunión del jueves y la reunión del martes pasado. Ok, esas dos grabaciones van a estar siendo subidas junto con esta. Al igual que las tareas, también voy a comenzar a proceder a subirlas. Me dice Juan que no me escucha. Si me están escuchando, pulgar arriba para así confirmar si es un inconveniente de mi audio o si es Juan el que tiene el inconveniente. Ok, veo varias manos levantadas, o sea, varios pulgares arriba. Significa, Juan, que no es mi caso, que no hay inconveniente, sino sería el suyo. Así que si es posible, verifica ver qué sucede con su audio, que no me puede escuchar. Ok, entonces, continuando. eh, tenemos las siguientes tareas que yo cada vez que subo una tarea la voy a estar notificando. Cabe destacar, los foros son tareas, ¿ok? Y también van a haber prácticas que ustedes tienen que hacerla y tienen que subirla a la plataforma, ¿ok? Todo eso tiene que ver con tareas. En los foros es fácil de trabajar. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla. Déjenme un momento, pero ustedes más o menos vean cómo es que funciona. Pero bueno, les voy explicando en lo que va subiendo mi navegador. Los foros, lo único que usted tiene que hacer es entrar y poner su tema. ¿Ok? Dame un momento. Ok. Entonces, como les dije, ustedes van a estar entrando a la plataforma. Una vez entran, ven el foro. En el foro, entonces usted le da agregar nuevo tema. Hay algo que necesito explicar ahí para que todos lo tengamos claro de cómo es que vamos a estar trabajando. Déjenme, ok, ya entré, ahora vamos sí a compartir la pantalla para que ustedes lo vean. Ok, pulgar arriba si pueden ver la pantalla. Perfecto. Bien, entonces vamos a buscar, ustedes son, mírenlo aquí, paquete de oficina. Aquí, déjenme ponerlo como ustedes lo ven. Ok, aquí está. Bien, entonces, así es que ustedes lo están viendo actualmente. Ok, tienen lo que son toda la parte de inicio y los documentos oficiales que ustedes pueden ver. Bien,
Entonces, aquí mismo, si no me equivoco, mírenlo aquí. Estos son foros, ¿ok? Estos son foros. Aquí está la introducción, la bienvenida, introducción al curso, las normas, acuerdos e informaciones de la primera interacción en clase, autopresentación, por ejemplo, aquí, ¿qué ustedes van a hacer en la autopresentación? Aquí le está exigiendo nombre completo, ocupación, nivel de conocimiento de la informática, experiencias previas con la formación virtual y experiencias sobre el curso. ¿Ok? En este caso, ese es el encargado, que ya ustedes lo conocen. ¿Ok? Y más o menos él le está informando cómo es que se hace. Bien. Entonces, por ejemplo, ya aquí hay personas que han trabajado. Felicito de inmediato a Santa María, a Alexandra Guzmán y a Urania y Samal. Si ya están en línea conmigo, pues las felicito. Muchas gracias, maestro. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted le da aquí, añadirle un nuevo tema de debate, ¿ok? En el asunto. Lo recomendable es que usted ponga en el asunto lo que se recomienda aquí arriba. ¿Cómo se llama? Autopresentación. ¿Ok? Entonces usted lo puede poner aquí mismo. Autopresentación. Y entonces usted procede a escribir: mi nombre es Jairo, soy facilitador del área de informática, eh, y estaré con ustedes trabajando en un momento que, aunque a ustedes se le ve bien, a mí no, ok, trabajando lo que son los módulos de manejador de paquete de oficina e internet. Por ejemplo, eso. Pero nos llevemos bien. Usted le da enviar al foro y automáticamente entonces el mensaje ha sido enviado. Y aquí tiene que aparecer, mírenlo ahí, autopresentación por Jairo Andrés Fortuna. Ven, ya ahí ya yo agregué mi foro. Ejemplo, la tarea, o sea, los foros siempre se van a trabajar de la siguiente manera. Primero, usted tiene que hacer su aporte, ¿ok? Hacer su aporte. Aquí, por ejemplo, una vez yo hago mi aporte, yo puedo, a la presentación, en este caso, de Santa, responderle. Ok, mírenlo ahí. Responder. Aquí yo le doy a responder. Pongo, por ejemplo, bienvenida a la clase. Eso es en este caso. Le doy a enviar. Y ya con eso, ya yo respondí a el foro de Santa María. Entonces, los trabajos en el foro van a ser de esa manera. Hay un tema que yo voy a poner en el foro, ustedes tienen que desglosarlo en el foro y tienen que responder entonces por lo menos mínimo en dos foros de sus compañeros. ¿Ok? No importa la respuesta en el sentido de si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, porque al final la idea es que podamos debatir a través del foro. ¿Ok? Además que eso enriquece la clase y además que son puntos, temas que también nosotros podemos debatirlo una vez comience la clase o mejor dicho, tengamos la reunión virtual. Bien, si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano y decirme cualquier duda que tengan. ¿Nadie tiene duda? Eso significa que hasta ahora estamos bien. Excelente. Bien, entonces, déjenme dejar de compartir acá. Vamos a poner ahora esto acá. Deme un momento.
Vamos a ver, déjame chequear. Ok, entonces, en este caso, vamos a comenzar a trabajar con lo que nosotros habíamos quedado el día de hoy, que es historia del computador. Ok, eso fue en lo que nosotros quedamos. Y vamos a hablar de ello. Momento. Perfecto. Entonces, ahora sí, yo quiero, pero no te deja entrar a dónde, porque estás dentro. Ah, ok. Francisco. Está bien, eso lo revisamos una vez terminada la clase, Yaneli. O Janeli, Dios mío, señor. Vamos acá entonces. Vamos a hablar sobre la historia del computador, pero como dije por el grupo, es bueno que ustedes hayan investigado y levantando la mano, yo quiero que me comiencen a hablar sobre la historia del computador y sobre sus generaciones. Levántenme la mano. Excelente, comenzamos con Santa Soriano, eso es, así mismo, sigan levantándola. Sí, bien. Muy importante. Eh, eh, sí, comenzamos con Santa, perdón, disculpa que no la presenté. ah, Santa, comience. ok, sí, muy importante saber sobre la historia de esta gran herramienta. Se ha establecido que aunque el computador en la historia del hombre es relativamente nuevo, este ha sido uno de los artefactos que más ha cambiado en los últimos años y se va a ver en las distintas generaciones que para llegar a donde estamos fue un trabajo arduo de muchos científicos en el área para poder tener nosotros esas herramientas hoy en día. Entonces, como ya ha ido evolucionando tanto en el tamaño, en la velocidad, los materiales, etcétera, entre otras cosas. La historia de la evolución de la computadora es una sorprendente controversia, ya que es increíble como un sencillo dispositivo mecánico para contabilizar haya surgido tan poderosa, imprescindible herramienta. Es decir, que por esa contabilidad y los antecedentes datan que la historia del computador surge cuando se quiso hacer la contabilidad por medio de un segundito, por medio de las cuentas aritméticas. Por eso fue que se vio la necesidad de inventar este computador. Entonces, se ha establecido que la generación de la computadora constan de cuatro etapas. En algunos recursos vimos que son cinco etapas y otras hasta la sexta etapa, que es decir, a la donde queremos llegar con la tecnología. En la primera generación empieza desde el 1945 hasta el 1956. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de la computadora y la misma fueron utilizadas para fines militares. Así fue que inició en la primera generación. Esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial, siendo lo más significativo de esta generación el uso de tubos al vacío, es decir, había unas máquinas tan pero tan grandes que se establecen el recurso que no pudieron comprar más de 20 porque se iba a saturar el mercado en los Estados Unidos. La computadora más exitosa en la primera generación se dice que fue la IBM,
650, de la cual se produjeron varios, o sea, cientos de estas, porque fue como un poquito más adelantada que las primeras que hicieron. Entonces la segunda generación consta del 1956 al 1963, Este, donde, diga, no, que le estoy escuchando, no se así, preocupe. okay, donde cerca de la década del 1960 las computadoras seguían evolucionando, se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento, es decir, según iba pasando generación, íbamos avanzando tanto en tiempo, así mismo iba avanzando la tecnología. Vemos que ya en esta generación se redujo drásticamente el tamaño de la primera generación. Aquí se reemplazaron los tubos al vacío por transmisores y se diseñaron computadoras más pequeñas, rápidas y eficientes. Estamos hablando en el año 1963, que todavía estamos un poco arcaico ahí. Entonces, la tercera generación data desde el 1964 al 1971. Con los progresos de la electrónica, ya esta viene con los avances de comunicación con las computadoras en décadas del 1960, surge la tercera generación de las computadoras. Se inaugura la IBM 360 en abril del 1963. Esta vino con uso de chips en silicón, es decir, en esta generación se utilizaban ya, se hablaba de chip, aunque estos eran de silicón, tenían más capacidad, o sea, podían almacenar más datos y podemos ver que ya estamos más cerca del tiempo aquí. Ya en la cuarta generación, como lo presente, lo estamos viviendo, aquí aparece lo que llamamos microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son unos circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Es decir, los microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Es decir, que en esta cuarta generación ya vemos que en el mercado surgieron muchos fabricantes. Se ha establecido también el recurso que pude investigar que Apple es una de las empresas a nivel mundial de la que introdujo muchas de sus computadoras por las grandes tecnologías que esto poseían y hasta el momento. Y es así como de generación a generación tenemos lo que hoy tenemos la lacto, que es pequeña, tenemos de todos los tamaños, con una gran capacidad y mejor para nosotros comunicarnos. Es cuanto, maestro. Excelente aporte de parte de Santa Soriano. Nos habló de las generaciones. Hay unos puntos claros que tenemos que debatir, pero yo no lo voy a debatir con usted. Yo voy a permitir que sea Ramón Medina, en caso de que haya visto los puntos, pues que proceda a verificar. Ramón, usted tiene la palabra. Buenas. Yo quiero aportar de que el computador no es exactamente el invento de un solo hombre, sino con la evolución de algunas personas que están en esos campos, ya sea en la lógica, sea en el álgebra, ya sea en la programación, sea en la mecánica, sea en la electrónica, entre otras. La computación ha sido tan interesante y a la vez tan importante que algo como una memoria de 3.5 megabytes básicamente tenía el tamaño de media casa y ahora podemos incluso llevar una memoria de 1 terabyte en un bolsillo mediante el USB. Es cierto lo que decía nuestra compañera acerca de los tubos, así mismo también se hacía por medio de la televisión hasta que evolucionamos a lo que son los transistores. Y básicamente las personas conocen la evolución no desde antes, sino la conocen después de lo que fue IBM y lo que fue Steve Jobs. La computación antes se utilizaba para métodos militares, como la mayoría de cosas, ya sea los teléfonos, puesto que como era tecnología, primero pasaba por manos ya sea de un gobierno, ya sea de un alto mando para verificar que
sano y seguro para cualquier clase de personas, cualquier clase de ciudadano. Hasta el día de hoy hemos evolucionado de tal manera que una computadora de todo el tamaño solamente se exigía para procesar lo que es la tarjeta perforada. Hoy en día, computadoras que equivalen a, tienen el mismo tamaño, por decirlo así, una Nintendo Switch, que tienen todos los componentes de una computadora normal, mueven más que una computadora de hace 20 años y con una velocidad mayor. Esto se puede conformar ya sea por el hardware y el software, que el hardware es la parte dura, ya sea los cables, sea el monitor, sea el mouse, sea el teclado, sea las bocinas, y también se conforma por el software, ya sea los archivos, sea los programas, sea cualquier dato, sea cualquier dígito que alguien escriba. Y básicamente no empezó como siendo algo tecnológico, sino como una evolución mediante algo físico, ya fuera como el ábaco, hasta tal modo de que de manera digital podemos crear cálculos en cuestión de segundos cuando antes se utilizaban varios días para operaciones completamente finitas. Eso es lo que voy a aportar. Muchísimas gracias, Ramón. Un aclarando ahí, una información que tú diste, que yo sé que muchos quizás se quedaron en el aire. Déjenme compartirlo acá. Miren, chicos, esto que está acá, vamos a ver. Eso que ustedes ven ahí es un Nintendo Switch. Ok, cuando él habló de computadoras que tienen el tamaño ahora de un Nintendo Switch. Esto es un Nintendo Switch. Eso es una consola de videojuegos que tiene una potencia hasta de soportar 2 terabytes de memoria. O sea, usted le puede poner una micro SD de 2 terabytes. Esto se conecta al televisor, tiene una resolución de 1080p, o sea, píxeles. ¿Qué más? Carísimo. En fin, cuando Ramón habló sobre la Nintendo Switch, hablaba sobre esta parte. Bien, esa es la única parte que voy a intervenir. La otra parte, hay cosas también que yo entiendo que eh, me gustaría que otra persona también hablara y si quiere hacer algún aporte, alguna intervención, pues la puede hacer. Un momento, déjenme compartir otra vez la pantalla que teníamos. Y ahora vamos a dejar a Edwin Peralta. Adelante, Edwin. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. No, no, la computadora entiendo que se remonta desde desde el Abaco y la Pascalina de Blaise Pascal, eh, con entonces la computación realmente se desarrolló, fue en base a como la compañera Tata Soriano para asuntos militares. La primera nación empezó con la unidad, eh, empezó en 51 hasta el 63. La unidad se usó por primera vez para las elecciones de Henry Howard en el 52. Se hizo un conteo en 45 minutos en ese momento. Luego vino una segunda nación a partir de 74 al 74 al 70 y pico, entonces se introdujo lo que es el Pablo de vacío, también se introdujo lo que es el lenguaje máquina, que eso es en código binario, era un poco difícil, todavía se usa, pero es binario porque consta de 2 dígitos, le doy 1. La tercera generación se introdujo a partir del, del 66 al 70. Esta introdujo también un sistema operativo que ya no mencionó, eh, que empezó con el Unix, que es donde depende el Linux y el Mac OS. El DOS viene ya del 86 DOS, que es el IBM, que es otra historia. Pero el sistema operativo, digamos, personal fue el Unix, que es la base de Linux y de Mac OS, y de otros más también, como Android, etcétera. Entonces, luego ya en los 70
Microsoft introdujo a partir, digamos, de una copia en el 80 lo que es MS2, que vino de 86.2. Eso fue todo en esta generación. La cuarta generación ya, aquí viene ya lo que es programación más amigable, donde se usan símbolos y código en base al inglés. También se introdujo lo que es ya el chip, el microprocesador, donde Intel fue el más destacado en ese caso, todo lo sigue siendo, y con algunos clónicos de AMD, pero ya es otra discusión. Y la quinta generación, que se supone la que estamos actualmente, aunque hay otros autores que dicen que hay una sexta, en asuntos de la investigación de la computación cuántica, pero ya en esta se introdujo todo lo que existe, lo que es las dactilares, ese tipo de cosas. Y programación ya a alto nivel, y manejo de base de datos, administración de base de datos y todo eso. Excelente, muchísimas gracias Edwin por tu aporte. Vamos a dejar, sé que hubieron algunos que bajaron la mano, no hay problema. Vamos a dejar a Arlesa Félix y luego a Santa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, maestro. Solo quería agregar, porque ya mis compañeros que han hablado han desglosado bastante el tema y estoy de acuerdo con ellos en todo lo que han dicho. Solo quería agregar que en mis investigaciones destaqué la computadora se remonta a los años 4000 con el invento del ábaco y ya eso mencionado. Y también, Cuando dices 4000, me hablas del 4000 antes de sí, Cristo, ¿verdad? antes de Cristo, sí, sí, Ok. disculpe, sí. También, Sí, porque te fuiste para el futuro. también destacar que me llamó mucho la atención que se creó la primera calculadora en 1671 y que se considera prima de la computadora. Y también otro punto que me llamó mucho la atención es que Charles Babbage, me parece que así es que se pronuncia el nombre, Babbage. Babbage, ajá, se considera el padre de la computadora, aunque como ya mencionó un compañero anteriormente, no se considera a ningún creador único de ella, pero él se considera el padre de la computadora porque en 1834 inventó una máquina analítica. Así que esto le dio pie a que avanzara mucho más la tecnología en ese tiempo. Así que esos son los aportes que quería mencionar. Excelente, muy buen aporte de parte de Lesa. Vamos a dejar a Santa Soriano. Ah, yo participé, maestro. Ah, pero tú tienes la mano levantada aún. Ah, Espérate, ya te la bajé. ok. Alexandra Gutiérrez. Guzmán, Gutiérrez. maestro, será. Ah, es que no aparece completo aquí, perdón. Ahora No, sí, Guzmán. no hay problema. Nada, simplemente quería agregar de que la computadora, al igual que todas las demás invenciones que se han hecho, han sido por una necesidad, porque si podemos ver, cada una de las generaciones tienen características en comunes a la vez que avance. Por ejemplo, ya en la segunda generación podemos ver que existe el cambio de tubos de vacío a lo que son transitores. Vemos que también surge lo que fueron los avances en el tema del lenguaje y programación, ya que en la primera generación utilizaban lo que es los códigos binarios, que creo que usted va a tocar ese tema un poquito más, ya que es un poquito extenso. En la tercera generación ya vemos los circuitos integrados, a lo que llamamos ahora chip o pastillas de silicio, que es más Chip. bien donde, ¿sí? No, chip. Chip, correcto. Donde tenemos un componente electrónico con una integración en miniatura, es decir,
donde podemos programar algunas informaciones, ahora muchas. Ya en la cuarta generación existe lo que es la integración de componentes electrónicos, pero un poco más avanzado, surgiendo lo que son los microprocesadores, que también en esa generación surge un término que utilizamos a veces desconociéndolo un poquito, que son las PC, dígase computadoras personales. Ya la quinta generación, que tengo entendido que finaliza en el año 2000, está la creación de las computadoras un poco más avanzadas, utilizando técnicas y tecnologías artificiales. Aunque se hizo algunos estudios que duraron 11 años, que no fueron tal vez los resultados esperados, pero sí que aportaron algunos avances. Es todo, maestro. Muchísimas gracias, Alexandra. Ya para finalizar, vamos a dejar a Rina, que tenía la mano levantada, para que dé su aporte. Profe, soy yo, Ajá. Simón. Lo que entré con un Oh, correo Simón. ahí. ¿Eh? ¿Y por qué entraste con Rina, Simón? Porque ese correo se quedó ahí sin querer cuando yo lo estaba arreglando, la cosa que le dije, y entré con ese correo. Ajá. ¿Y Rina está disponible? No, ella no está disponible. Yo voy a arreglar eso ahorita. Eh, Ok. estaba muy bien con todo, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron mis compañeros, pero parece como que algo yo vengo a hablar de la primera generación, porque parece como que algo se le escapó sobre la primera computadora, ENIAC, que fue Enia. construida, ENIAC, y fue la primera construida y puesta en, en procesamiento en la Segunda Guerra Mundial, la cual empezaron a construirla en el 1943 por los estadounidenses George William y George Prester. ¿Cómo es, profe? Así es. Tendría que chequearlo esa parte. Los nombres no me los sé. Prester, ok, sí. Y con el propósito de resolver alguna balística del ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, la terminaron en el 1946. Des- Después, las que también apoyaron a esas personas para manejar para manejar esa computadora fueron tres chicas de la de la de los que estudiaban parece, que eran tres grandes que estudiaban matemáticas en Estados Unidos, llamada Army Photo, Isabel y Jenny Touch. Eran las que controlaban la computadora a base numérica y ella era la que y se usaba esa PC para calcular dónde iba a caer, como quien dice dónde iba a caer una bomba en la Segunda Guerra. Como dice, no, así era. Ah, no, está bien, ese era mi aporte. Excelente. Bien. Me toca a mí ahora, ¿verdad? Miren, chicos, referente a la primera generación, toda la información que ustedes dieron fue bastante acertada. Hay una salvedad, la IBM procede a salir ya en la segunda generación. Porque en la primera generación estamos todavía trabajando con lo que son los tubos al vacío, ¿ok? O tubos de rayos catódicos. Cabe destacar que la ENIAC era trabajada por 6 mujeres, o sea, habían 6 mujeres que programaban en la ENIAC, o sea, que hacían los cálculos con la ENIAC, y claro, habían hombres, pero ellos estaban encargados del área de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la ENIAC fue una computadora que consumía mucha energía y que generaba mucho calor. Cuando estamos hablando de mucho calor es que
donde eso estaba, no se podía estar trabajando mucho porque eso era un horno viviente. O sea, me digo un horno viviente porque había personas que estaban trabajando ahí. ¿Cuál era la finalidad de la ENIAC? Tal y como lo dijo Simón, era calcular, en este caso, la posición donde iba a caer una bomba. O sea, cuando se iba a atacar un sitio en específico, había que hacer un cálculo exacto de la latitud y la longitud de dónde era que iba a caer esa bomba, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El asunto es que una vez hechos los cálculos, esa información era enviada entonces ya a la milicia y se procedía a trabajar según los cálculos dados. ¿Ok? Bien, ¿qué sucede? Luego de que acaba la Segunda Guerra Mundial, pues la ENIAC es apagada. Cabe destacar, de esta primera generación, no solamente estaba la ENIAC, también estaban las SUCE. En este caso, fue Alemania, fue en Alemania que se hizo por el alemán Konrad Zuse. Pero el problema era que los nazis no confiaban en el trabajo del alemán y por eso no la utilizaron. ¿Ok? Luego, aquí están las imágenes de la SUSE. Luego fue creada la SUSE 2. Eh, como les dije, SUSE fue de los que creó las máquinas, pero siempre había inconvenientes. Aquí está la SUSE 3 y luego la SUSE 4. Ok. Eh, Luego, claro, ya para cuando nace la ENIAC ya es la que acabo de mencionar. Mírenlo ahí. Esa era la ENIAC, señores. Y eran 6 mujeres. Ahí hay 3 solamente. Significa que hay otra área donde habían 3 mujeres más también trabajando con la computadora. Miren el tamaño de eso. Lo lindo del caso es que una USB tiene más espacio que esa computadora actualmente. Cosas de la vida, ¿eh? Para que ustedes vean. O sea, eso ahí entero, entero, de memoria fácilmente tenía, quizás, como mucho, y no es exagerando, 30 megabytes. Ya ustedes saben, 30 megabytes. Cuando ya una película en alta definición ocupa fácilmente 4 gigabytes, 5 gigabytes, una sola película. Y no hablemos de juegos, que si usted se pone a estar descargando juegos para que jugarlo en su computadora, hay juegos que ocupan hasta 100 gigabytes. Por ejemplo, estos muchachos que les gusta jugar el Battlefield, el Call of Duty, si lo jugaron por la PC, olvídese que eso es llevarse 100 gigabytes, 150 gigabytes. Y miren cómo nosotros estamos hablando de gigabytes, como que si estuviéramos hablando de arroz y carne. Mientras tanto, que para aquellos tiempos, el de usted decir un gigabyte, eso era brujería. A usted lo mandaban a quemar. Porque para aquel tiempo, 1 megabyte, eso era increíble. Luego de la parte, momento, luego de la primera generación, entonces ya viene la segunda generación. Cabe destacar que ya aquí comenzaron a trabajarse con transistores, pero todavía teníamos computadoras. Disculpen, computadoras con procesadores de tubo de rayos catódicos. Denme un momento, por favor.
Estoy solucionando algo acá, chicos. Ok, denme un momento, disculpen. Ok, continuamos. Bien, entonces, ya para acá, nosotros vemos lo que es la segunda generación de las computadoras. Comienzan a trabajarse con transistores. Ya aquí entonces comienzan a venderse computadoras. Cabe destacar, acuérdense que la primera reunión, y fue algo que ustedes mismos lo dijeron, era de manera militar. Me explico. Lo normal era que todo lo que era tecnología pasara primero por la milicia y luego, entonces, luego de que pasara por la milicia, ya sí era posible que se comercializara. Ok. Por lo tanto, cuando comienzan a hacerse computadoras con transistores, es que se empieza a analizar lo del comercializar las computadoras. ¿Ok? Pero lo normal era que computadoras solamente tenían los militares y una que otra universidad. ¿Ok? Con fines de investigación. ¿Ok? Seguimos entonces. Eso fue la segunda generación. La segunda generación. En la tercera generación, entonces, ya nosotros procedemos a ver computadoras con transistores más pequeños, computadoras en este caso, eh, digamos que con dispositivos un poquito más cómodos. Cabe destacar, gracias Edwin, algunas instituciones gubernamentales referente a lo de la segunda generación. Ya aquí ya no era necesario en la tercera generación que la computadora estuviera obligatoriamente con un aire acondicionado dándole fuerte. ¿Por qué? Bueno, como ustedes sabrán, tanto la primera generación, que se lo dije, y la segunda generación, que no se lo había dicho, pero se lo digo ahora, generaba mucho calor. Además, eran computadoras enormes. Cuando yo le digo de enormes, bueno, ustedes vieron una imagen donde habían tres mujeres que estaban manejando la ENIAC. Tres personas. Eso era en una esquina, perdón, una línea. Pero era siempre un total de 6 personas para manejar una computadora. Cosas de la vida, ¿eh? Actualmente ya usted se siente incómodo cuando hay un compañero como que se le acerca mucho mientras usted está trabajando. O sea, ven el wall abierto ahí y preguntan de qué, ¿en qué tú estás? Uno lo que le dice, no, viendo la película de Spider-Man estoy. Pero eso es ahora. Perdón, antes no era así, sino que para una computadora fácilmente tenía 3 usuarios, 4 usuarios. Ok. Un aporte también que dieron es referente a... se me fue. Las placas perforadas, eso era. Las placas perforadas. Una placa perforada tenía una programación en sí. Y eso era entonces lo que la computadora, en el caso de Pascal, leía para poder ejecutar. ¿Ok? Ahora bien, los ordenadores que todavía están primera, segunda, tercera generación, aún manejan lo que es un monoprocesador. ¿Cómo así? Bueno, las computadoras solamente podían hacer un proceso a la vez. Si era calcular, se calculaba. Si era escribir, se escribía. ¿Ok? Y por eso vemos la parte eh, de lo que es primera, segunda y tercera generación. Dice alguien en el chat, mono de uno. Bueno, yo no sé de quién era el mono, pero de que era mono, era mono. No, no, el asunto del prefijo mono, que quiere decir un proceso.
Tranquilo, explicar. Edwin, es Yo, una broma, ok. no te preocupes. Se le entendió claro, no se preocupe. El asunto es, para aclarar a los demás, mono, lo que significa es uno, ¿verdad? Como monosílaba. Y los procesadores solamente podían hacer un proceso a la vez. Ya cuando llega la cuarta generación, en el caso de la cuarta generación, ya nosotros vemos acá que se está trabajando con un procesador que puede trabajar con varios procesos, valga la redundancia, al mismo tiempo. También se comienza a hacer, como dijo una persona, circuitos integrados. ¿Qué significa esto? Bueno, que el procesador es más pequeño, que la placa madre es más pequeña, por lo tanto no necesita tanta ventilación como la anterior. ¿Ok? Y así hemos ido evolucionando hasta llegar a la quinta generación. En la quinta generación ya nosotros vemos, en este caso, lo que es una integración total de la computadora. Ya un computador no solamente es la que tenemos en la casa. Ya, por ejemplo, yo trabajo con laptop, pero no solamente eso. Muchos de ustedes están conectados desde el móvil. Y fíjense como yo desde mi laptop, ustedes desde el móvil, y todos estamos trabajando con el mismo programa o con el mismo software o con la misma aplicación. Por lo tanto, ya vemos que un celular es una computadora. Ya los televisores vienen ya con sistemas operativos. Incluso usted desde ahí puede lo que es ponerle las redes sociales, puede hacer todo. Las neveras, señores, vienen con redes sociales. Voy a contar algo que vi que pasó. Y es que los padres le quitaron a su hijo su teléfono debido a malas calificaciones que había sacado. Y el muchacho pues aprovechó una consola que tenía y se conectó por la consola. Pues los padres le confiscaron la consola. Pues él agarró y se conectó, creo que fue del televisor. Pues entonces le quitaron el control. Lo último que hizo él fue que agarró la nevera y desde la nevera entonces estaba tuiteando. Twitter for RG. Y ya ustedes saben, eso lo pueden buscar. Y es increíble, o sea, ya la nevera tiene o trae un sistema operativo. Hasta ahí nosotros hemos llegado referente a la tecnología. La sexta generación, que todavía está en prueba, tiene que ver con computadoras cuánticas. Las computadoras que nosotros utilizamos manejan dos valores, que son el 0 y el 1. Son valores binarios. Ok, de ahí entonces viene el siguiente asunto, que cuando hay 0, se supone que no hay 1, y si hay 1, significa que no hay 0. Pues las computadoras cuánticas pueden manejar los dos valores en una sola entrada. ¿Cómo así? Bueno, se supone que lo normal es que si dio 0, no da 1, y si dio 1, pues no da 0. Pues entonces, ahora las computadoras cuánticas van a tener los dos valores en una sola entrada. Y eso va a hacer entonces que la computadora pueda manejarse a velocidades superiores a las que nosotros hemos visto. Pero como le dije, eso apenas es una prueba. Ok. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer ahora, sin miedo, sin problema. Preguntas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, hemos acabado por el día de hoy. De verdad que me encontré la clase bastante interesante. Ya para el día jueves. Maestro, Ajá. discúlpeme, usted
¿podría leer la segunda, por favor, nuevamente? Porque yo no pude entrar en ese momento. El internet estaba muy lento, por favor. O si esa misma guía usted la podría mandar por el grupo, fuera un éxito. Ok, vamos a ver si puedo mandarla por la plataforma. ¿Ok? ¿Me escuchó, Catherine? Sí, sí, gracias. Sí, déjame ver quién fue quien preguntó. Ajá. Una pregunta, profe. Dígame, Juan. Yo quiero saber la clase que usted va a dejar puesta en la plataforma. ¿Le va a poner en la semana o cómo será? Yo la voy a estar poniendo más tardar mañana en la mañana. Ok, pues está bien, muchas gracias, profe. No hay problema. Maestra, otra cosa, yo vi como que iban a hacer una tarea acerca de la historia del computador. Yo la hice en Word, normal, pero yo no la envié en ningún lado. No, eso fue solo una investigación, Catherine. ¿Me escuchó? Ok, sí, entiendo, porque como decían tarea, entonces yo pensé que era para hacerla y enviarla a algún lugar. No, a partir de mañana ya, cuando yo comience a subir todas las prácticas, yo voy a estar informando por el grupo para que entonces ustedes la vayan haciendo. Eric, sí, Eric, ya se acabó la clase porque nosotros comenzamos a las 8 y ya son las 9. Entonces, sí, se acabó. Si hay otra pregunta, nada, señores. El próximo tema va a ser referente a cómo fue evolucionando el sistema operativo Windows, cuáles han sido sus orígenes y cómo ha ido evolucionando hasta ahora. Sepan que ya el día de hoy Microsoft lanzó Windows 11. Posible que a algunos de ustedes les esté llegando la actualización para que lo tengan pendiente. También vamos a estar hablando un poquito sobre Linux. ¿Cuál es la diferencia entre Windows y Linux? Vamos a mostrar algunas imágenes sobre eso. Así que vayan investigando para que vayan dando sus aportes para el próximo jueves, ¿ok? Si ya no hay más nada que decir, pues nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Eso sería bueno que usted, si es posible, lo mande por el chat lo que usted mencionó para investigarlo, Ah, sí, gracias por esa sugerencia. por Déjame hacerlo. favor. Ok. Ok, gracias. Bien, deme un momento, déjame mandarlo por el chat ahora. Ok, ahí está. Sistema operativo Windows, inicio y evolución. Ok, eso es lo que vamos a estar hablando a partir del jueves, si Dios lo permite. Así que ya ustedes saben, nos vemos el jueves. Buenas noches, Mari, para todos.